control Z, y este AF simplemente lo corro para acá, y ya. Y listo, quedó despejada la ecuación. Miren lo sencillo que es, ¿no? Ahora me la traigo para acá, ¿cierto? Y listo. Y ahora voy a calcular esa área final con otro color por acá. Voy a hacerlo por acá bien pegado para que quepa. Área final igual a beta. ¿Cuánto nos dio beta? Mírenlo acá. 1.8 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1. Faltó a la menos 1, ¿no? Lo mismo acá. Que multiplica al área inicial. ¿Cuánto es el área inicial? Miren acá. 134 metros cuadrados, ¿cierto? Que multiplica ahora a ese fraccionario, la resta de la temperatura final e inicial. ¿Quién es la temperatura final? 35 grados centígrados. Menos la temperatura inicial. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 21 grados centígrados. ¿Listo? Más el área inicial. ¿Cuánto es el área inicial? Nuevamente, 134 metros cuadrados. Simplificamos unidades. ¿Qué unidades se dan? Mire, este grado centígrados a la menos 1, recuerden que el menos 1 es engañoso, quiere decir que está abajo, se cancela con estos 2 grados centígrados y me quedan estos 2 metros cuadrados arriba, pero que se están sumando, ¿cierto? Es decir, la unidad es metros cuadrados. Entonces, el área final es igual a ¿cuánto? Bueno, hoy están como menos participativos de lo que suelen estar normalmente. 134.033. Listo, vale. Entonces voy a hacerlo acá, pero ese es el resultado, ¿no? Entonces 1.8 por 10 a la menos 5 por 134 por la resta de 35 menos 21 más 134, y eso es lo que me da 134.0337. ¿Sí? Sí. ¿A usted les dio eso también, no? Sí, profe, a mí me dio eso. A mí me dio 133.86. A mí me dio 134,033768. A mí me dio el mismo resultado, profe, el 134.0337. A mí me dio igual, profe. Ah, ya lo rectifiqué, sí, es 134.03. No más que Sí, ahorita puse menos 35. ¿Listo? Ok, entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a escoger en este tema de dilatación superficial, volumétrica y lineal, vamos a escoger todos los números que nos den, todos los números, vamos a ponerle 4 décimas después del punto, ¿listo? Porque como les dije la clase pasada, las dilataciones son muy pequeñas a veces y de pronto no podamos verlo como lo veíamos, o en algunos casos nos va a dar, si cogemos 2 décimas, nos va a dar el número, por ejemplo, de 134 que teníamos inicialmente. Listo, en este no fue el caso, pero bueno, 134,033 que venía. Punto 37. 37. ¿Cuáles son los 4 números después de la coma? 0337. Ah, ok. 0337. 0,337 metros cuadrados. ¿Listo? Y miren, ese es el resultado. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio de dilatación superficial que está interesante por una cuestión. Entonces,
rectifico que haya quedado bien este ejercicio, me parece sospechoso que me haya dado eso, porque debió haber dado 134,00 algo, 00337 no sé qué, porque así me dio en otro salón. De pronto me quedó mal, fue en el otro salón que lo hice. De pronto fue en el otro salón. Listo. Entonces, miren acá. Vamos a hacer ahora este ejercicio. Tenemos una moneda que está hecha de zinc, ¿cierto? Que tiene un área de 0,9 metros cuadrados, ¿sí? Entonces vamos a ir sacando los datos. Entonces, miren, una moneda de zinc, ya me están dando la sustancia, ¿cierto? Si ustedes quieren, pueden ir hallando beta, ¿sí? Pero dice que esa moneda tiene un área de ¿cuánto? De 0,09 metros cuadrados. ¿Qué viene siendo? ¿Qué área viene siendo esa? Área inicial. Viene siendo el área inicial, ¿cierto? El área inicial. Y dice que está a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. ¿Qué temperatura viene siendo esa? Temperatura inicial. También inicial, ¿cierto? ¿Qué es lo que me están diciendo ahí? Me están diciendo que yo tengo una moneda de zinc que la tengo en la mano, quizás, a temperatura ambiente, ¿cierto? Ahora dice que teniendo la temperatura ambiente la voy a llevar a un horno, ¿sí? A un horno. Y dice que ella sufre un aumento del 0,01. ¿Qué dato es ese? Área final. Léanlo de nuevo. La temperatura final no. El área No, final. la temperatura no puede estar en metros cuadrados. Metan lógica, mire, repito el ejercicio. Una moneda de zinc de 0,09 metros cuadrados, ¿sí? Esa es el área inicial, bien, está a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, ¿sí? Está a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Listo, hasta ahí bien. Al ser llevada a un horno, ella sufre un aumento del 0,01 metro cuadrado en el área de su superficie. ¿Pero por qué delta de T? Área final, ¿no? No. Delta de A. El que dijo delta de T, No se miren que puede. me está diciendo delta de temperatura y estamos hablando de una unidad de área. Delta de A. Delta de A, bien, excelente, ¿sí? Miren que miren el ejercicio, no me está diciendo que esa es el área final, me está diciendo que sufre un aumento, ¿sí? En el área de su superficie. De hecho, métanle lógica. Miren que el área inicial es 0,9. Miren que el área inicial es 0,09 metro cuadrado. Si ustedes dicen que el área final es la que me dicen ahí 0,1, que todos lo dijeron o es lo que pensaron, lo que pensó la mayoría, tiene lógica de que al yo meter una moneda en un horno, es decir, la estoy calentando, tiene lógica de que sea más pequeña el área, que al final la moneda quede más pequeña si se supone que cuando yo caliento las cosas se expanden. Miren que no tiene ningún sentido si lo quieren ver por ese aspecto, ¿cierto? Es decir, que la moneda tenía un área de 0,09 y al meterla al horno disminuyó a 0,01. No tiene sentido de que la moneda al meterla en un horno se vuelva más pequeña, al contrario, la moneda se debe volver más grande, ¿cierto? Pero si no lo quieren ver así, ¿sí? Ahí es claro y es muy específico en decir que sufre, miren, esta palabra es clave, sufre un aumento. ¿De cuánto? Del 0,01 en el área de su superficie, es decir, en el área que tenía inicialmente sufre un aumento de 0,01. ¿Sí me hago entender? O sea, ahí es clave, estos ejercicios es clave y ojo, es clave saberlos leer, ¿sí? Es clave entender de cuando se refieren a área inicial y final, sobre todo a la final, que es la que me va a presentar confusión. Siempre que se refiera al área final, el ejercicio va a decir cosas como que, y el área final es tal,
o el área final alcanzada es tal, o el área que se alcanzó al final del proceso es tal. Siempre lo van a relacionar con que es el área al final del proceso. Pero en cambio, miren que acá están diciendo aumento, pueden usar aumento, deformación, dilatación, ¿sí? Y cualquiera de sus sinónimos que tengan esas palabras, ¿cierto? Entonces, tienen que tener muy claro eso porque les queda mal el ejercicio. Entonces, miren que lo que me están dando ahí, voy a borrar esto, no es el área final, sino que es el delta de área. Me están dando lo que se dilata o lo que aumenta, ¿cierto? Miren que dice, sufre un aumento del 0,01 sobre el área que tenía su superficie. ¿Listo? Entonces, ese delta de A va a ser igual a 0,01 metro cuadrado. ¿Listo? ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? ¿Cuál es la temperatura de ese horno? ¿Cierto? Entonces, esa temperatura, ¿qué vendría siendo? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Temperatura final. Temperatura final, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la temperatura inicial era la temperatura a la que se encontraba la moneda en el ambiente. Cuando yo la meto al horno, que está a una temperatura, sabrá Dios a qué, que es lo que vamos a calcular, pues ya esta temperatura del horno es la temperatura final que va a alcanzar esa moneda. ¿Listo? Ok. Entonces, esa temperatura final es la que nos está pidiendo que calculemos. Y la moneda de zinc, ¿sí? Esa moneda de zinc, miremos acá cuál es su coeficiente de dilatación lineal. El zinc, mírenlo aquí, es 2.6 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Entonces acá, el zinc tiene un alfa de 2.6 por 10 a la menos 5, ¿cierto? ¿Qué unidades? Grados centígrados a la menos 1. Beta, entonces beta, ¿qué es igual? Beta es igual a 2 multiplicado por 2.6 por 10 a la menos 5. Espero ya tengan el resultado, ¿sí? Y eso me da igual a que beta es ¿cuánto? 5.2 5.2 por 10 a la menos 5. A la menos 5 grados Celsius a la menos 1. ¿Listo? Ok. Ya tenemos todos los datos. ¿Cuál va a ser el problema? Entonces, yo quiero que se den cuenta de lo siguiente. Lo voy a quitar. Miren, pregunta. ¿Cuál de las dos ecuaciones usamos? ¿Quién me dice? La primera. La primera. La primera. La segunda. La primera, profe. La segunda. Miren, si usamos la primera, debemos tener delta de A. ¿Tenemos delta de A? Sí, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Listo. ¿Y tenemos delta de T? No. No lo tenemos, ¿cierto? Porque incluso hay que calcular esa temperatura final. Entonces ustedes dirán, no, entonces la de abajo, que sí están separadas. Pero el problema de la de abajo es que ustedes necesitan saber el área final y el área inicial. ¿Listo? Entonces, en teoría, ninguna de esas dos ecuaciones me sirve, ¿cierto? Nosotros tenemos que crear o buscar una ecuación que sí nos sirva. Entonces, miren, yo quiero que se den cuenta de esto de acá. Estas son las dos ecuaciones que tenemos inicialmente. Voy a correr esto para acá. Entonces, muy atento a lo que voy a hacer porque esto es clave y esto lo va a salvar en muchos ejercicios que van a hacer. Miren, esas son las dos ecuaciones originales, ¿cierto? Pero yo las puedo combinar, ¿sí? Ejemplo, voy a traerme esta de acá. Voy a traer para acá abajo. Miren, voy a hacer unas cosas aquí. Delta de A, voy a recordarles que delta de A no es otra cosa sino la resta del área final menos el área inicial, ¿cierto? Y el delta de temperatura no es otra cosa sino la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, vea, esta delta de A es igual a esto y este delta de T es igual a esto, ¿cierto?
Ustedes pueden hacer una combinación de fórmulas dependiendo de la que vayan a usar. Entonces, miremos el ejercicio. El ejercicio necesitamos tener a delta de A, pero necesitamos tener las temperaturas separadas, es decir, temperatura final e inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Miren lo que vamos a hacer. Cogemos esa ecuación que yo cogí aquí, ¿cierto? Y miren, ya tengo delta de A, ¿cierto? Pero tengo delta de T. Delta de T no me sirve, ¿sí? Porque yo necesito es esto. Temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Voy a coger esta temperatura, este paréntesis de aquí, ¿cierto? Y miren, me lo voy a llevar y voy a transformar ese delta de T por este paréntesis. Todos sabemos que delta de T es igual a este paréntesis, ¿cierto? Miren que yo no estoy haciendo ni magia, ni ningún machetazo, nada. Simplemente estoy diciendo que delta de T es temperatura final menos la inicial y lo reemplazo, ¿sí? Y miren, me queda una ecuación, digamos, entre comillas, híbrida, ¿sí? Entre esas dos. Miren, para que no se confundan tanto, voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a copiar y pegar. Vamos a asumir, por ejemplo, voy a decir acá una estupidez, que delta de T, voy a decir una estupidez más grande que la del vidrio que dije ahorita, que delta de T, vamos a decir que delta de T es una moneda de 500 pesos, ¿sí? ¿Ok? Y esa moneda de 500 pesos, yo puedo formar 500 pesos con otras monedas, ¿cierto? Por ejemplo, con dos monedas de 200 y una de 100, ¿sí o no? Pero por practicidad, porque acá tenemos solo dos términos, ¿cierto? Vamos a asumir que cada uno es una moneda. Entonces, vamos a decir que temperatura final, voy a decir una estupidez, no existen las monedas de 300, pero voy a decir que la temperatura final es una moneda de 300 pesos y la temperatura inicial es una moneda de 200 pesos, ¿cierto? Si ustedes se fijan, si yo sumo ambas monedas, me da 500 pesos, ¿sí o no? Es decir, la temperatura, el delta de temperatura, que es 500, es lo mismo que separarlo en dos monedas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles monedas van a ser? Temperatura final y temperatura inicial. Miren, es como si yo aquí, es como si yo acá dijera, no necesito la moneda de 500, me conviene más tener las monedas de 300, que es temperatura final, y la moneda de 200, que es temperatura inicial, ¿cierto? La resta, ¿sí? Es como un cambio de monedas que estoy haciendo yo ahí, ¿sí? Si, digamos, fuese el caso contrario, que yo necesitara despejar esta y aquí me quedara delta de T, daría lo mismo, vea, yo este delta de A lo puedo tomar como que, como la moneda de 300, ¿cierto? Y la moneda de 200, ¿cierto? Solo que sabemos que aquí en la mitad debe haber un signo menos, ¿sí? Pero sabemos que las dos monedas son 500 pesos, ¿sí? Esto es lo que estamos haciendo, eso es lo que hicimos con esta ecuación, ¿sí? Entonces, a ver, borro todo esto. Entonces, esto fue lo que hicimos con esta ecuación de ahí, ¿sí? Lo que hicimos no es otra cosa sino convertir este delta de T en las dos temperaturas que yo necesito. Y este delta de A, dejarlo solito, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer. Voy a borrar todo esto. El paro no me deja borrar más de ahí. Bueno, en fin. Entonces, miren. Voy a quitar esto de acá. Listo, entonces volvemos. Pero no me deja quitar esto. Voy a traerme otras ecuaciones para acá. Listo, entonces aquí están las ecuaciones. Listo. Entonces, miren, nuevamente, repito,
este delta de t lo voy a transformar